Una vez que cargamos los datos en nuestra base de datos, vamos a crear las consultas. Vamos a ir a la ficha crear y a diseño de consulta. Vamos a hacer esta primera consulta de los socios por apellido. Así que vamos a agregar la tabla socios y a cerrar el cuadro de diálogo de mostrar tabla. Y aquí haciendo doble clic vamos a ir pasando los campos en el orden que queremos que aparezcan. Vamos a pasar apellido y nombre, luego ID y el resto de los datos. Fecha de nacimiento, dirección, teléfono y DNI. Aquí vamos a seleccionar que el orden sea ascendente por apellido y nombre. Luego vamos a ejecutar la consulta. Tenemos los datos de los socios ordenados alfabéticamente. Vamos a acomodar el ancho de las columnas, ¿sí? Y luego vamos a cerrarla. Vamos a poner que sí, a guardar los cambios y la vamos a nombrar como socios por apellido. Bien, vamos a ir nuevamente a crear diseño de consulta. En este caso vamos a hacer una consulta de los libros. Vamos a agregar la tabla de libros y también la tabla de autores. Vamos a poner como primer campo el título del libro, luego el ID, el apellido y nombre del autor, el año y la cantidad de ejemplares, ordenado alfabéticamente en forma ascendente por el título del libro. Luego vamos a ejecutar la consulta. Vamos a cerrarla y guardarla como libros por título. Vamos a hacer ahora otra consulta de los libros por autor. Vamos a agregar para esto la tabla de autores y la de libros. Y aquí vamos a poner como primer dato el apellido y nombre del autor, la nacionalidad y luego el título del libro, el año y los ejemplares. Esto se va a ordenar en forma ascendente por apellido y nombre del autor y luego por título del libro. Vamos a ejecutar. Y a guardar esta consulta como libros por autor. Vamos a hacer ahora una consulta de los retiros realizados por cada socio. Para ello vamos a utilizar la tabla de socios, la tabla de libros y la tabla de retiros. Aquí vamos a poner el apellido y nombre del socio, el título del libro, la fecha de retiro y la devolución. Y vamos a darle el orden en forma ascendente por apellido y nombre del socio y luego por el título del libro. Vamos a ejecutarla. Y a guardarla como retiros por socio. Y por último vamos a hacer una consulta de los retiros vencidos
sin devolver. Para esta consulta vamos a utilizar la tabla de socios, la tabla de libros, la tabla de retiros y empleados. Vamos a colocar como primer campo el apellido y nombre del socio, el teléfono, el título del libro, la fecha de retiro, la devolución y el apellido y nombre del empleado. Esto se va a ordenar en forma ascendente por apellido y nombre del socio y por título del libro. Vamos a ejecutarla. Así como está esta consulta, nos está dando todos los alquileres de todos los socios. Lo que nosotros pretendemos es que nos muestre únicamente aquellos retiros que están sin devolver y vencidos, que se hayan realizado hace más de 7 días. Por lo tanto, vamos a volver a la vista de diseño y vamos a agregarle como criterio a la devolución 0, lo que va a hacer que se muestren solo los retiros que están sin devolver. Y en fecha vamos a colocar como criterio que sea menor a la función fecha, que nos devuelve la fecha actual, menos 7. Que sería todas las fechas menores, anteriores a una semana desde la fecha de hoy. Vamos a ejecutarla. Y de esta manera tenemos solamente los retiros que están sin devolver y que se hayan realizado hace más de 7 días. Vamos a cerrar esta consulta y la vamos a guardar como retiros vencidos sin devolver.